Bueno, parece que estamos logrando nuestro objetivo de terminar estas 3 cartas que escribe el apóstol Juan para afianzar a los que ya hemos creído en Jesucristo. El Evangelio lo escribió para que creamos en Jesucristo. Las cartas las escribió para afianzar a los que ya han creído. Si Dios nos presta la vida, creo que iniciando febrero comenzaremos Hechos de los Apóstoles y vamos a ser impactados tremendamente por esos 28 capítulos. Pero aquí en la segunda carta, el apóstol Juan se presenta como el anciano, como el presbítero. Sabemos que ya es una persona de edad, además de anciano, porque no estamos hablando que el ser anciano y el pasar de los años le da a uno sabiduría, no, esa se la da la renovación del entendimiento, porque hay gente de mucha edad que no ha superado la adolescencia mental. Y lo mismo ocurre en este caminar y en este trasegar de hijos e hijas de Dios. Entonces se presenta como anciano, no solamente por ser una persona ya de edad. En el caso de Juan, ya sabemos que además es maestro por la forma en cómo nos ha enseñado en la primera carta, y además es predicador, porque el Evangelio de Juan es una obra magistral del Espíritu Santo a través de este sujeto, nuestro apóstol Juan. Entonces así se presenta el anciano a la señora elegida. Obviamente se refiere a una congregación local, y pensamos que por los momentos que se vivía de persecución se abstenía de dar nombres propios, fuese de localidades o de personas en sí, aunque en la tercera carta va a citar varios nombres. Pero podemos ver, por ejemplo, cómo cuando escribe Apocalipsis, las 7 congregaciones, habla a los ángeles de esa congregación, o sea, a los líderes de esa congregación, pero no da nombres. ¿Por qué? Para evitar darle pistas a los que se habían ensañado con la obra del Señor y con sus obreros. Entonces entendemos que es de Juan a una congregación local, a la cual llama la señora elegida, y a sus hijos. Obviamente entonces a los miembros de la congregación. El anciano a la señora elegida y a sus hijos. Quienes eran receptores de la carta pues entendían por qué les estaba hablando así. A quienes yo amo en la verdad. Ya vimos que a lo que debemos ser o debemos llegar es a ser agapadores profesionales, el 100%, porque el agape es el vínculo que nos une con Dios, es el vínculo que nos une con los cristianos y es el vínculo que nos une con los que no son creyentes. Dios es amor, dijo en 1 Juan 4:8, y Él entonces nos está mostrando que para Él no es una teoría, es una realidad. Juan, me imagino que se mantenía diciendo y demostrando que agapaba a las personas en toda la extensión de la palabra. Además, como se nos acaba de identificar como anciano, entonces es el ágape en y de una persona madura en Cristo. A mayor edad, en este trasegar, se supone que más agapamos, porque recuerden que una de las cosas interesantes que nos enseñó Juan en la primera carta
es que el amor de Dios se perfecciona en nosotros. El amor de Dios se perfecciona en nosotros. No es que el amor de Dios sea imperfecto, sino que en la medida en que más avanzamos en renovación de entendimiento, más se nos abre la situación. Ahora, vimos también que una de las armas que el Señor Jesús nos muestra, y lo hablábamos el viernes, es la de servir. Hablaba con la señorita Sara Betancourt y concluíamos inicialmente que si uno quiere medir el ágape que tiene, el servicio es el metro para eso, porque el ágape se mide en la forma en cómo servimos a los demás. Y a todas estas queremos recordar que estamos hablando de un reino, el reino de los cielos, el reino de Dios, que tiene un rey, nuestro amado Señor Jesús, que vino a hacer la voluntad del Padre, nuestro amado Padre Celestial, de quien ya somos hijos e hijas, porque a todos los que creemos en el nombre del Señor Jesús, no solamente se nos ha dado vida eterna, sino que se nos ha dado la posibilidad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, si quiero saber cómo ando de ágape, mire en la forma en cómo sirvo. Y eso es algo que Juan me está recordando ahora. Este ágape, a quienes agapo en la verdad, es un ágape de una persona madura en Cristo. Alguien que se ha perfeccionado en el ágape, porque estas metas son logrables. No es que uno esté toda la vida tratando de alcanzar, no, se puede llegar a ese asunto, porque recuerden que nuestro Señor Jesús dijo: bástele al discípulo ser como su maestro. Tenemos a nuestro Señor Jesús que nos dice: ustedes en carácter pueden ser como yo. Y eso es lo que efectivamente el resto que nos queda de vida terrenal después de conocer de Cristo es para eso. No es para conseguir plata, no es para casarme, no es para tener un buen desarrollo profesional. Esas son las metas del mundo caído. Y lo que Juan ahora, y todos los apóstoles, usted y yo podemos observar a Pedro, a Pablo, a Juan y a todos los que hemos podido, mediante la renovación del entendimiento, leer, sus vidas las dedicaron fue a eso. Y nos hacen caer en cuenta de que el reino es real, totalmente real, y vale millones de veces y de vidas la pena seguirlo y enrutarnos, porque es para la eternidad. Entonces aquí no estamos asistiendo a la vida de un apóstol llamado Juan, que asiste a unas reuniones y entonces agapa mucho en esas reuniones donde se reúnen varios creyentes. No, el ágape es la gasolina, es el combustible que lo impulsa a seguir hacia la eternidad. Y nos dice que a estas personas las agapa en la verdad como nos ha sido revelada en la persona de Cristo Jesús, porque no podemos andar ya como Pilato, que le preguntaba al Señor Jesús: ¿y qué es la verdad?, mostrándonos su completa ignorancia acerca del asunto, porque si supiera, Pilato hubiera dicho: ¿y quién es la verdad?, porque la verdad es Cristo Jesús. Entonces, en la verdad como ha sido revelada en Cristo, nosotros no estamos buscando otra clase de verdades u otra fuente de verdades. Es lo que en Cristo Jesús nos ha sido revelado, independientemente del grado de perfección de aquellos congregados o a quienes está siendo dirigida la carta. Miren que él no dice: agapo más a los que llevan más tiempo en este caminar y son maduros. No. Agapo más a los que son mis amigos. No. Él agapa a todos aquellos que de Dios son en la persona de Cristo Jesús. Entonces yo sé que nosotros, inclusive acá a nivel local, tenemos grupos y tenemos familia, tenemos gente con la cual nos mantenemos más, tenemos familia con la cual pues
habitamos diariamente y moramos juntos, pero el asunto acá es que Juan, su ágape es el mismo para todos. Meta buena para llegar, no, como me cae bien Alejandra, pero náutica más o menos, y de pronto pues no sé, Harley no sé, entonces no, es por parejo. Por eso él dice a quienes yo amo en la verdad. Y no solo eso, sino que Juan reconoce que hay más gente, y no solo yo. O sea, el Juan, que es el anciano que está escribiendo la carta, está diciendo, hay más que también han alcanzado la madurez en el ágape. Si usted lee de cerca y con detenimiento, ojalá le animaría a que escriba Hechos de los Apóstoles a mano levantada. Escriba un capítulo diario o medio, y se va a dar cuenta que por allá Pablo y su equipo son hospedados por un hermano antiguo, dice así, que se ve que hace mucho conocida del Señor, y él los hospeda, primera vez que se veían, y eso es manifestación del ágape. Hay más que también han alcanzado esa madurez en el ágape. Y nuevamente, si quieres aprenderte de memoria algo, hágale con 1 Corintios capítulo 13. El amor es esto, el ágape hace aquello, el ágape no hace lo otro, porque esa es la relación a la que hemos sido llamados. Casi que uno podría decir, cuando Juan o cuando Pedro o Pablo, por ejemplo, nos dice, yo ya estoy a punto de ser sacrificado, y dice, he acabado la carrera, he guardado la fe, pudo haber dicho, he llegado al punto de madurez del ágape, me puedo ir sin deberle nada a nadie en ese sentido. Y no solo yo, dice Juan, sino también todos los que han conocido la verdad. La palabra conocer acá me habla de intimidad con el Señor Jesús, esa verdad que nos ha sido revelada en Cristo Jesús. Todas las personas, independientemente de su estrato, su cultura, su raza, son sujetos de perfeccionarse en el ágape de Dios. Aquí no es que porque sé leer o escribir, o pertenezco a la familia, o estoy en una ciudad donde tengo más acceso, no, jamás, sino también todos los que han conocido la verdad, y cabe para todas las generaciones, desde luego. Pero es que hay que dedicarse al asunto, hay que dedicarse, no 1 hora o 2, es las 24 horas del día en función de esta situación. Johnny, ¿a qué horas me va a quedar tiempo para lo otro? Excuse me, lo otro. Cuando te vas metiendo en el asunto te das cuenta de que no hay tal sofisma de distracción ya, no hay lo otro. Este es el asunto. Por eso es que muchas personas no se comprometen, porque hay que cortar con una cantidad de situaciones que nos hicieron creer que son normales, porque nacimos en ella, porque mi papá y mi mamá vivieron en eso, porque mis vecinos, porque los tíos, porque mis amigos, sino también todos los que han conocido la verdad. Juan habla de esa manera. Juan no escribió esta carta para llenar espacio o para quemar tiempo. Él la escribió porque el Espíritu Santo lo constriñó a escribirla. Si no, no nos sale tampoco, se nos hubiera perdido toda esta sabiduría. Ahora, dice que esa carta que él está escribiendo, ¿sí? Cuando él dice, el anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. Ahora me va a decir que también la escribe a causa de la verdad que permanece en nosotros. Entonces, conocer a Cristo Jesús, me está diciendo Juan, es entrar en el ámbito de la vida eterna. Todo lo que el Señor Jesús me ofrece es eterno, nada temporal. Obviamente nos sostiene acá en la temporalidad mientras partimos o viene, pero todo lo que nos es dado en la verdad que es Cristo Jesús, todas esas riquezas
Pablo dijo, conforme a las riquezas en Cristo Jesús. Entonces, la persona del Señor Jesús, que es Dios, se nos convierte en el objeto y el objetivo de nuestras vidas. ¿Hasta cuándo? Hasta siempre, para siempre, a causa de la verdad que permanece en nosotros. Entonces, al entregarnos vida eterna, todo el pensum de Dios se convierte para nosotros hacia la eternidad. Nada absolutamente de lo temporal. Vuelvo y digo, entonces ¿de qué nos sostiene el Señor? Él se encargará de mandarnos el mercadito y todas las cositas que necesitamos mientras nos vamos para ese lugar donde el circulante no es el vil metal al cual el sistema tiene acostumbrada a la gente. Con razón el Señor Jesús de entrada comenzó diciendo, miren, no se puede servir a dos señores, defínanse de una vez, o van a servir a Dios o van a servir al dinero, porque terminarán amando al uno y odiando al otro. No pueden servir a Dios y a las riquezas. De una vez le marca a uno la pauta. Que hayamos sido bombardeados por enseñanzas tergiversadas en las cuales nos lanzan a conseguir plata a través de predicaciones de mente positiva, pues bien, válido para cuando no teníamos la revelación, pero ahora que la tenemos, olvídate, todas mis neuronas dedicadas a esta causa. ¿Es fácil? Nadie dijo que era fácil, a causa de la verdad que permanece en nosotros. Y miren qué certeza, y estará para siempre con nosotros. Esta relación que estamos cultivando y que el Espíritu Santo nos permite cultivar con el Padre, con el Hijo y con Él mismo, estará para siempre. Juan no está dudando, y es que tal vez esté. No. Él está afirmando, y estará para siempre con nosotros. No hay incertidumbre en su aseveración. Entonces, el hecho de que la carta segunda sea solo de versículos, ojo, no nos descuidemos, porque no es como cuando usted tiene en el bolsillo, permítame el ejemplo, un billete de 100,000, uno de 50, uno de 20, uno de 10, uno de 5, uno de 2 y todavía sobreviven los de 1,000. Y entonces usted piensa que puede comprar más con el de 100 que con el de 1,000. Obvio, se puede pensar así en el caso del billete, pero el hecho de que esta carta sea cortica y de versículos no más, no significa que sea menos valiosa que un libro como el de Isaías, que tiene 66 capítulos, o como el de Génesis, que tiene 50, o como Romanos, que tiene 16, o como Primera de Corintios, que tiene 16. En fin, estará para siempre. No hay dudas sobre lo que Juan está afirmando. Creo que al inicio de la primera carta hablamos de que nos sacáramos de la cabeza el Juan que conocimos antes de ser lleno del Espíritu Santo en Hechos capítulo 2. El Juan que conocimos en los evangelios, en donde iba con la mamá y con su hermano a pedirle al Señor que le diera el puesto de la izquierda al uno y al de la derecha al otro. Ese Juan ya no existe, quedó hecho añicos en el pasado. Ese Juan que era capaz de salir de un pueblo donde no lo habían atendido bien, a decirle al Señor que si hacía descender fuego del cielo como lo hizo Elías, porque no los habían recibido allá, ya no existe. Él inclusive ni se acuerda de eso. Este Juan es como Anderson, que me decía una vez que si él se encontrara con Anderson mismo hace 5 años no tendría nada que hablar con él, porque lo que le ha dado la renovación del entendimiento al día de hoy lo ha hecho otro hombre. Entonces tampoco es el Juan que una vez él le dice con los demás discípulos al Señor: vea, por allá había unos echando demonios en su nombre y se lo prohibimos porque no estaban caminando con nosotros. Ya ese Juan no está, no existe. Entonces, y estará para siempre, nos está mostrando que Juan, ya anciano, no tiene la menor duda de lo que ha dedicado su vida, es lo que hay que dedicarla, y estará para siempre con nosotros. Ahora, de ese ágape dice: sea con vosotros.
Entonces, lo que él va a decir a continuación, porque vieron 2 punticos allá antes de iniciar este párrafo, lo que va a decir a continuación no es un anhelo que Juan tiene para que a la gente le llegue, no es un anhelo de algo por llegar, tampoco es un anhelo por algo que se espera, sino que es una confirmación de algo que ya se tiene. Yo no tengo que andar pensando que en Cristo Jesús voy a lograr determinadas cosas, es que ya las tengo. Como el ser perfeccionados en el amor, el ágape ya lo tengo, pero estoy siendo perfeccionado en eso, pero ya lo tengo. El don de servir, que es apto para todos los creyentes. Algunas personas nos escudamos en que en Romanos capítulo 12 me habla del don de servicio, y yo vaya a decir, no, es que el don de servicio yo no lo tengo. No lo tiene, otra cosa es que no lo use. Entonces, no es algo que se espera, sino que lo que él está diciendo es una confirmación de algo que en Cristo Jesús ya tenemos. Sea con vosotros, dice Juan, y me va a decir que conmigo, gracias, ya está la gracia. Qué interesante. Estos apóstoles llegan todos al mismo punto. Cuando saludan o cuando se despiden, no oran por cosas temporales. Él está diciendo que el favor de Dios, que es la gracia, el favor de Dios por las personas pecadoras, cuando envía a Cristo Jesús, recordemos, citémoslo a él mismo, dice que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, Dios Padre es el que inicia la relación con la humanidad caída. Dios Padre es el que tiene, yo no quiero decir lástima, llamémosla misericordia para que nuestro ego no se ofenda, pero el Padre, viendo esta humanidad caída y perdida todo rumbo al infierno, siente misericordia a nivel de él, como él solo la sabe sentir. Entonces Juan lo que me está diciendo es, hombre, aprecien esa gracia. Aprecien esa gracia, porque aunque la gracia es para todos, no todos la tienen ni creen en ella. Recuerden que son muchos, pero no son todos los que creen. Entonces esta gracia, que es el favor de Dios por las personas pecadoras, me recuerdan constantemente, si algún día se llega a sentir desanimadita o desanimadito, piense el destino para el cual iba. O sea, el barrio donde tú y yo íbamos a vivir era el Lago de Fuego y Azufre. Y Dios, Padre, me lo cambia en Cristo Jesús por unas moradas, Juan capítulo 14, porque mi Señor Jesús dice, nuestro Señor Jesús dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. He aquí voy a prepararles morada. ¿Para qué? Donde yo esté, ustedes estén conmigo. Me habla también, además de la gracia, la misericordia que tengo en la persona de Cristo Jesús manifestada de parte de Dios Padre para nosotros, para mí. Permítanme personalizarla. Esa misericordia es la compasión de Dios por nosotros que estábamos sumidos en el pecado. ¿Recuerdan que uno tenía las camisetas? Sí, con iris. Por allá había iris, uno mido. En todo caso, para poderla teñir había que sumergir completamente la prenda. De hecho, batipso, el bautismo, habla de esa idea de sumergir completamente. Nosotros estábamos inmersos hasta los tuétanos en el pecado, hasta la propia bondad, sin ser nacidos de nuevo,
era algo que partía de un sistema caído y de una naturaleza pecaminosa. Entonces esta misericordia es la compasión de Dios por nosotros estando sumidos en el pecado. Pablo es más amplio en Romanos cuando nos habla de que Dios nos amó primero. Es más profundo en 2 de Corintios cuando nos habla de que Dios nos amó primero, no por lo que habíamos hecho, sino por lo que Él es en ágape. Entonces, cuando Él empieza a hablar de gracia y de misericordia, mire que me está hablando de cosas eternas y que emanan directamente de la persona de Dios mismo. Entonces, gracia, misericordia y paz. Esa paz a la que se está refiriendo Juan acá es la paz que uno experimenta una vez es liberado de la esclavitud del pecado. En Hebreos podemos encontrar que los sacrificios que se celebraban en el antiguo pacto no lograban limpiar la conciencia del oferente de la culpabilidad. Es impresionante que año tras año el sumo sacerdote iba a ofrecer sacrificio de la sangre de estos animalitos por sus pecados y por los pecados del pueblo, y al año siguiente otra vez lo mismo, y a la vez, permítame expresarlo así, también en una tortura para Dios, porque ahí se arrimaba el sumo sacerdote a ofrecer, ¿y a qué viene? No, viene otra vez a ofrecer sacrificios por sus pecados que ya cometieron, y además el próximo año pues esperemos los padres porque vienen a lo mismo. Cuando en Cristo Jesús la situación cambia completamente, porque esta paz es la que usted y yo experimentamos una vez somos liberados de la esclavitud del pecado y sabemos que hemos sido perdonados y redimidos en Cristo Jesús. Por eso yo tenemos que tener muy claro y ser muy conscientes de qué clase de pacto usted y yo es el que percibimos de las Sagradas Escrituras, o qué clase de predicaciones son las que recibimos y de las cuales nos alimentamos. Porque si después de cada prédica tú te sientes todavía más culpable y más culpable y más culpable, posiblemente estás bajo el ejercicio de un púlpito mosaico que está constantemente señalando que precisamente el ser humano es caído y pecaminoso y comete pecados y se siente culpable, cuando en el nuevo pacto está hablando de redención, está hablando de perdón y está hablando de exención de culpa. Obviamente, como dice el apóstol Pablo, vamos a aprovecharnos de esto, ya que a raíz de tantos males pues vengan bienes, entonces pequemos. No, me está hablando de madurez. Entonces por eso Juan, en esta carta nos recuerda de la gracia, de la misericordia y de la paz en aquellos que son maduros en el ágape. Entonces, no solamente la capturo para mí, sino que la puedo dispensar para los demás. ¿Cómo sale una persona después de hablar contigo? ¿Más sumida en su culpa y en su pecado? ¿O sale anhelando vivir en esa libertad que en Cristo Jesús nos ha sido expuesta? Ojo con eso, porque es muy fácil estar bajo la influencia de personas que no tienen esta revelación, este entendimiento, y uno vive de condenación en condenación. Entonces, gracia, misericordia y paz. Ahora, esa gracia, esa misericordia y esa paz, ¿de quién son? De nuestro Padre Celestial. Él es la fuente. No es la gracia, la misericordia y la paz que me da una organización o un grupo de amigos o varias personas muy desarrolladas en el ágape. Ni siquiera el mismo apóstol Juan y ni siquiera los 12 apóstoles que estuvieron tan cerca. Es directamente del Padre. El Padre Celestial permite que el Espíritu Santo, que es el que inspira a Juan, nos recuerde lo que en Cristo Jesús, que es Dios, nos ha dado, y es constante y para siempre: gracia, misericordia y paz. No se la da el mejor de los bancos. No hay en la tierra fuente para dar esto. Por eso tuvo que venir
del tercer cielo. Entonces miren que él me ha insistido mucho en el ágape, pero también hay otros dones de parte del Padre que vienen a entregársenos, porque a veces hacemos énfasis, desde luego, y está bien, porque el Espíritu Santo es Dios, en lo que el Espíritu Santo nos dispensa: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Pero aquí hay unos dones que el Padre me dispensa, y son gracia, misericordia y, está bien, la misma paz, pero el Padre es la fuente. Entonces la gracia y la misericordia y la paz, ¿de quién son? ¿De dónde provienen? Del Padre. Y Dios no varía, porque Santiago nos dice que en Él no hay sombra de variación. Interesante. O sea, mi buen Padre Celestial, nuestro buen Padre Celestial, se levanta todos los días del mismo genio: gracia, misericordia y paz. Pero ¿y entonces los rayos y las centellas? En el antiguo pacto. En este pacto nuevo hay revelación y hay gracia. Qué terrible daño nos hacemos al no renovar entendimiento, al tener este precioso libro cerrado, por falta de tiempo. Cuando tenemos todo el tiempo, créame que si necesitáramos más tiempo, Dios nos hubiera dado más tiempo, pero Él considera en su gran sabiduría, en su infinita sabiduría, que con el tiempo que cada uno tenemos. Entonces, esta gracia, esta misericordia y esta paz no solamente se le atribuyen al Padre. Juan me dice, y del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo también es dispensador, porque recuerden que el que ha visto a Jesús, ¿ha visto a quién? Al Padre, al Padre. El Señor Jesucristo es el mediador y a la vez es la fuente que nos comunica todas estas dádivas que la Trinidad en Él nos han entregado. Yo sé que si uno se interesa un poquito en leer el Evangelio de Juan y las cartas, todo este lenguaje formidable al que hemos sido lanzados nos va a ser completamente claro y transparente. Y del Señor Jesucristo, Juan no quiere que olvidemos jamás que el Señor Jesucristo tiene un título y es Hijo del Padre. No porque Jesús, o mejor, el Cristo haya tenido principio y tenga fin. No, Él es Dios per se, alfa y omega, principio y fin. Pero el Padre mismo, al permitirle este título al Señor Jesús, está testificando, está avalando, está dando garantía de que la relación entre Él y el Señor Jesús y el Espíritu Santo es completamente perfecta y también es eterna y es inamovible. Por lo tanto, la relación que en Cristo Jesús nosotros, los seres humanos creyentes, tenemos con el Padre es igual de eterna, es igual de inamovible y es igual de segura. Hijo del Padre. Entonces el Padre mismo es el que da testimonio de esta relación. John, ¿y cómo sé eso? No, mi hermano, le toca escucharse todo lo que hablamos de la primera carta. Váyase allá, ya está todo ahí montadito en YouTube, sáquele tiempo, porque Juan supone que cuando envió la segunda es porque ya leímos la primera, ¿cierto? Hijo del Padre. En verdad, porque es que Él no quiere dejar ninguna fisura como para que En la primera carta encontramos personas, recuerden, que negaban esta deidad de Jesús, porque ellos decían, si hay un Cristo, pero no es Jesús. O sea, hay un Cristo, hay un Mesías, completamente deidad. Sin embargo, ese Jesús que aparece por ahí diciendo que es el Cristo, ese no es. Entonces negaban la encarnación. Al negar la encarnación, que significa simplemente Dios hecho hombre, estaban negando. Porque si Jesús no es el Cristo, entonces en vano es nuestra fe. Porque si Jesús no es el Cristo,
entonces no hay resurrección de entre los muertos. Si Jesús no es el Cristo, no hay perdón de pecados. Si Jesús no es el Cristo, tan vana es nuestra fe, porque seguimos sumidos en la misma naturaleza pecaminosa y en las mismas obras de la carne, que es el pecado y los pecados manifiestos. Por eso Juan dice, en verdad, esa relación, hijo de Dios, en verdad, es así, de real, punto. Entonces, en vez de ponerse a tirarle piedras a los herejes de la época, él simplemente pondera las verdades de parte de Dios en Cristo Jesús, para que conozcamos el billete correcto. Y amor. Y nuevamente el ágape. Todo esto es envuelto por el ágape. El Padre Celestial es un Padre de ágape. O sea que no estamos establecidos sobre bases humanas, no. Nuestras bases son netamente divinas. Si alguien te llega algún día, o si tú algún día te llegas a cuestionar, pregúntate sobre qué está establecida tu relación con el Padre. Y entonces tú puedes venir y decir, está establecida sobre su gracia, sobre su misericordia, sobre su paz y sobre su ágape. Por lo tanto, estoy completamente firme, porque estas bases de parte de Dios no se mueven. ¿Y dónde están establecidas? En la misma palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús dijo, cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Es que se puede acabar todo, menos su palabra. Cada una de las afirmaciones que han sido dadas. Bien, y amor. Entonces entra como en el día a día Juan, porque recuerden que mientras nos vamos el Señor viene, todos tenemos que habitar en este día a día. Juan dice, mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad. ¿A los hijos de quién? De la señora elegida, la congregación local a la cual le está enviando la carta, ¿cierto? Entonces ese mucho me regocijé es que esa gracia, esa misericordia, esa paz y ese ágape son verificables, se pueden ver, se pueden escuchar, se pueden palpar. Juan mismo dice, porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad. ¿En cuál verdad? Todo lo que en Cristo Jesús ha sido depositado. Miren que la relación de Juan con los miembros de esta congregación a la que él llama la señora elegida, no está basada en el hecho, por ejemplo, ¿cuál era la profesión de Juan? Pescador. Juan era pescador, el Señor lo encontró remendando sus redes, era pescador. Él no está diciendo el gremio de pescadores de Galilea, que es el que nos une, el club de pescadores de Galilea, los seguidores del anzuelo, no. Él dice, mucho me regocijé, porque he visto y he escuchado que los hermanos están creciendo y prosperan en el madurar en Cristo. Y no puede ser para menos el gozo. El día que tú te das cuenta que una persona a la cual tú has parido en Cristo Jesús, no solamente ha nacido de nuevo, sino que empieza a renovar el entendimiento. Y además de renovar el entendimiento, eso se convierte en su manera de ser, en su manera de vivir y en su manera de perseverar. Ese es el gozo. Permítame la expresión tal vez, el orgullo que un padre siente al ver a sus hijos en el camino del bien. Imagínate, si eso es un papá en lo carnal, que siente por su hijo, por su hija o por su familia. Ahora traslademos esa comparación a lo espiritual, cuando tú te das cuenta de que fulano está andando en la verdad, andando, no solamente está en el camino, sino que persevera y prospera en él. Entonces este caminar, aunque ya está dado todo en Cristo Jesús, nos llena de gozo y llena de gozo a este apóstol, porque ya a su edad avanzada
él puede entender y puede darse cuenta que hay personas que le creyeron al asunto, que han nacido de nuevo, que perseveran en el entendimiento y que a eso han dedicado el resto de sus vidas. Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad. Pero no es, yo creo en Dios a mi manera. ¿Han escuchado? Eso debería ser un vallenato, ¿sí o no? Creo en Dios a mi manera, lo podemos componer. Otro podría ser, otra de las estrofas podría ser: todos los caminos llevan a Dios, ¿cierto? Gracias, señorita. No, este asunto del cual me está hablando el apóstol, mucho me regocijé porque hallaba a algunos de tus hijos andando en la verdad. No estaban andando en la verdad como les diera la gana o como se les ocurriera. Dice, conforme al mandamiento que recibimos ¿de quién? Del Padre. Él es el dueño de este camino y de cómo se camina en este camino. Entonces uno dirá, van a empezar otra vez con los mandamientos, otra vez el límite de velocidad. No, fíjese que no. El mandamiento es el ágape, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. ¿Cuál es el mandamiento del Padre? Que nos agapemos los unos a quienes, a los otros, y que agapemos al Padre con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente y con toda nuestra alma, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Es el ágape. ¿De dónde sacamos eso? Pues de todo lo que vimos en la primera carta. Entonces, en este versículo 5, él hace un alto y dice, y ahora te ruego, señora, la iglesia local, pues no sabe ponerle la señora, como se llamaría Matilde, no. Y ahora te ruego, señora, porque de aquí, del saludo que él da en el primer versículo y de este énfasis que hace en el quinto, han salido unas herejías pero titinas, ¿correcto? Estamos hablando de una iglesia local. Y ahora te ruego, señora, dice el apóstol, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, me va a hablar del mandamiento del Padre, porque recuerden que el mandamiento del Padre es el mismo en el antiguo pacto, porque lo encontramos en el Pentateuco, y es el mismo en el nuevo pacto, porque lo encontramos en el Nuevo Testamento. Es el ágape. Es nuevo y es antiguo al mismo tiempo, porque para Dios no hay nada imposible. No como escribiéndote un nuevo mandamiento, dice Juan, sino el que hemos tenido desde el principio. ¿Por qué Juan puede decir esto con esta certeza? No estamos frente a un Padre Celestial que hace 6,000 años estaba pensando una cosa y hace 2,000 años estaba pensando otra, porque en Él no hay sombra de variación. Los caminos del Señor son perfectos. Él es la misma perfección. Entonces, como Dios no cambia, el mandamiento de Dios siempre ha sido el mismo. Que se dio el intríngulis de la caída, que se dio el intríngulis de todo esto hecho que nos narra las escrituras del ser humano alejado de Dios. Sí, pero es que el que cayó fue el hombre, Dios nunca ha caído. El que cambió fue el hombre, Dios nunca ha cambiado. Entonces, Él dice, sino el mandamiento, digámoslo así, que hemos tenido desde el principio. Y ahí viene, mire, para otro tatuaje, que nos amemos unos a otros. Los va a llenar. Recuerden, lo único que no puede tratar es la frente, porque aquí va lo de la Nueva Jerusalén y todo eso. Eso lo hacen allá. Que nos amemos unos a otros. Hoy no, aleluya, porque Dios no cambia. A pesar de mí mismo. ¿Cómo será que Pablo dice en Timoteo? Él permanece fiel aunque nosotros seamos infieles. Que nos agapemos unos a otros. Que nos agapemos unos a otros. Bueno, y cuénteme, ¿qué es el ágape pues? Entonces Juan dice, y este es el amor. Ahí nos va a decir. Entonces, el ágape es verificable de nosotros hacia Dios, así como es verificable de Dios hacia nosotros. Pregunta, ¿cómo puedo verificar yo que Dios me amó? Porque tanto te amó que envió a su Hijo unigénito para que creas en Él y no te pierdas, sino que tenga
vida eterna. ¿Es verificable eso o no es verificable? Pero entonces ahora Dios me dice, venga, verifiquemos cómo es el ágape suyo hacia este lado. El ágape es verificable de nosotros hacia Dios también. Y este es el amor. Dios dice, ve, esta persona si anda en ágape, si me agapa. ¿Cómo lo sabe? Dice, que andemos según sus mandamientos. Entonces, porque lo agapamos es que le obedecemos. En el antiguo pacto, la gente intentaba obedecer porque le temía. Y evidentemente ese temor tiene que subsistir en nosotros, pero ahora nuestra relación no se basa en el temor, sino en el ágape, que es el amor, que andemos según sus mandamientos. Entonces, ¿cómo le demuestro yo a Dios que lo agapo? Obedeciendo sus mandamientos. Y sus mandamientos para mí ya no son gravosos. Eran gravosos cuando en la naturaleza caída uno trataba de cumplirlos para llegar a Él. Y resulta que ahora en el nuevo pacto es, porque ya en Cristo Jesús he llegado a Él, es que lo cumplo. Y los cumplo porque la nueva naturaleza que he recibido al nacer de nuevo es precisamente el material que me hace posible edificar para Dios una vida que no sea con madera de hojarasca, sino con oro, plata y piedras preciosas, que andemos según sus mandamientos. Eso es amar a Dios. Allá en el Evangelio, él dice por allá, ya casi llegamos, ustedes me aman si obedecen mis mandamientos. Entonces recuerden que yo no amo a Dios porque diga, no, yo sí quiero mucho a Dios. Yo amo mucho a Diosito lindo allá arriba, ¿cierto? No. Dios me dice, venga, usted me ama si guarda mis ¿qué? Mis mandamientos. Y no son gravosos. Entonces dice la Escritura, nuevamente, mire, recuerden que Juan es como un sabueso. Qué pena, no sé si se enoje cuando llegue allá, porque me dijiste sabueso. Pero un sabueso se caracteriza en que coge esa y hasta que no le saca hasta el último tuétano, no lo suelta. Vuelva a insistir. Recuerden que Juan no es que dude de nuestra inteligencia, sino que quiere darse a entender muy bien. Él no nos está insultando. Este es el mandamiento. Entonces el mandamiento también es verificable y es conciso. Así como el ágape es verificable y es conciso de parte de Él hacia nosotros y de nosotros hacia Él, el mandamiento también se puede verificar. Que andéis en amor. Entonces recuerden, cuando Juan dice, mucho me gocé cuando vi, Señora, a algunos de vuestros hijos andando en, ¿cierto?, en la verdad. ¿Qué es andar en la verdad? Andar en ágape. Andéis. Entonces, el ágape también es un camino para transitar seguros. Usted quiere transitar seguro por esta vida, en este espacio de tiempo que nos aproxima hacia la eternidad. Camine en ágape. Pero entonces, dígame qué es el ágape. El ágape es un camino que el Señor, es más, miren que en Hechos de los Apóstoles se va a encontrar que Pablo estaba persiguiendo a los discípulos. Y realmente estaba persiguiendo al Señor Jesús. Y cuando Pablo da su testimonio de conversión, él dice, perseguía yo a los de este camino, con C mayúscula, porque Jesús es el camino. En 1 de Juan 2:6, ya Juan nos dijo, a aquellos que quieran andar como Él anduvo. Jesús es el camino, y a la vez es el ágape, y a la vez es la verdad, y a la vez es la luz, y a la vez es la vida eterna, a la vez es la salvación, a la vez es la gracia, a la vez es la misericordia, a la vez es la paz. Entonces, que andéis en amor. Entonces, caminar en amor es vivir conforme a esta revelación que nos ha sido entregada. Y vuelve a hacer énfasis. ¿Cómo vosotros habéis oído desde el principio? La enseñanza en Cristo Jesús no varía. Puede que crezcamos en madurez, pero no en enseñanza. Usted puede llegar hoy a esta clase, ¿sí? Como llegaste hoy, y venga dentro de 10 años y va a ser lo mismo, porque resulta que Juan no está escribiendo la segunda carta para cambiarles a ellos lo que dijo en la primera o lo que dijo el Evangelio.
Y no es que vamos a entrar en la tercera para ver qué cosa distinta dice Juan de lo que dijo en la primera o en la segunda. Como vosotros habéis oído desde el principio. Recuerden que la enseñanza era transmitida voz a voz, oído a oído. Entonces la enseñanza no ha cambiado desde Génesis capítulo 1, no ha cambiado en Apocalipsis capítulo 22, no ha cambiado hace 2000 años o hace 6000 y no ha cambiado hoy, 2000 años después de hace 2000 años. No, sigue siendo la misma enseñanza. ¿Por qué entonces esta enseñanza es segura? Porque es la misma. ¿Y por qué es la misma? Porque el Padre no cambia, Él es el mismo, el Señor Jesús es el mismo. En Hebreos capítulo 13 versículo 8 dice: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. El Espíritu Santo también es el mismo. Entonces, como vosotros habéis oído desde el principio, Juan, ¿por qué está siendo tan insistente? Hace 2000 años, como en esta época, la sana doctrina no es que estuviera en peligro, sino que estaba siendo tergiversada por falsas enseñanzas. Entonces, en este versículo que sigue, él me recuerda por qué está escribiendo esa carta. Porque muchos engañadores han salido ¿por dónde? Por el mundo. ¿A qué se refiere con engañadores? Aunque ya nos lo explicó en la primera, él va a tener la misericordia de volvernos a explicar en la segunda. Estos engañadores no confiesan que Jesús es el Cristo. Ya lo hemos explicado hasta la saciedad, pero se lo vuelvo a decir. No por ustedes, sino por los que van a escuchar esta enseñanza en algunos años. Resulta que había gente que sí decía: hay un Cristo, pero ese Cristo no es Jesús. Entonces negaban que Dios se había encarnado como hombre, y al negar la encarnación, entonces, y aunque decían que creían en Dios, era falso porque no estaban creyendo en el que Dios había enviado. Y al no creer en el que Dios había enviado, porque el Padre lo envió, hacían a Dios mentiroso al decir que Jesús no era el Cristo. Entonces estos engañadores son los que no confiesan o dicen que Jesús es el Cristo. No hubo encarnación según ellos. Es más, ya Juan, para que no se asuste, en la primera carta les puso un nombre: anticristos, porque son contra lo que Cristo es y contra lo que quien Cristo es. Porque muchos engañadores han salido por él. ¿Usted cómo sabe cuándo está en presencia de algún anticristo? No es porque levite o lo convierta usted en sapo. No. Porque muchos engañadores han salido por el mundo. ¿Qué dicen estos anticristos? Que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Realmente esto es una locura. Usted y yo, ahora que hemos nacido de nuevo y tenemos fe y renovación de entendimiento, y nos damos cuenta que las Sagradas Escrituras son el testamento que Dios nos ha dejado para vivir en él. Qué locura luchar contra Dios. Pero es que ese es el peregrinar del hereje: ir en contravía de lo que Dios dice. Y así lo detecta uno fácil. Quien hace esto, o quien esto hace, dice él, quien se desvía de la verdad de la enseñanza es el engañador y el anticristo. ¿Y por qué es engañador? Porque no hay verdad en él. Recuerden que Satanás es padre de mentira. Parió la mentira. Miente desde el principio. Arrancó mintiendo. Usted lo observa mintiendo en el jardín del Edén, cuando en forma, a través de la serpiente antigua, le dice a la mujer: no se van a morir. Y Dios había dicho que si comían de ese fruto, ¿qué? Se morían. Entonces además es engañador y es mentiroso. A mí me gusta mucho esto que estamos haciendo de renovar el entendimiento versículo por versículo, porque aunque me afirma en la responsabilidad que tengo, como en este caso de expositor de la palabra, también compromete al que la escucha, porque no se trata de que para dónde va Vicente, para dónde va la gente. Juan me está recordando que como hijo, como hija de Dios, yo tengo la obligación de velar por mi salvación. Es que a mí me enseñaron allá mal. Usted no puede ir con ese manto al tribunal de Cristo, no le sirve.
Entonces él dice: mirad por vosotros mismos. Nos cabe, a nosotros los creyentes, la responsabilidad de velar por la sana doctrina en la que hemos sido instruidos. Por eso él dice: como fuisteis enseñados desde el principio. A ustedes que han sido bien enseñados desde el principio, les corresponde seguir caminando en ese sendero de enseñanza. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo. Qué forma tan tremenda de hacerme consciente tiene el Padre. Al final puedo ser yo descalificado por no perseverar en la verdad. Pablo dice que habiendo sido heraldo para muchos, anunciador para muchos, no venga al final yo a ser descalificado. Pero aquí también me está diciendo a mí, como creyente raso, si podemos llamarlo así, que puedo perder el fruto de mi trabajo. Imagínense yo llegar, conocer al Señor a la tierna edad de 40 años, sí, y vivir otros 80, vive hasta los 120, y llegue allá y por haberse ido tras una falsa doctrina, tras una herejía, ya no, usted está en la fila que no es. Por eso dice: para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. ¿Qué es el galardón completo? Hombre, es un paquete grandísimo, es un kit enorme: la vida eterna, la salvación de nuestras almas, estar sin temor ante su retorno, como ya nos dijo en la primera carta. ¿Cómo puedo recibir un galardón incompleto? Pues tomemos las palabras del apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 3, en donde dice: sufrirán pérdida, serán salvos, pero como pasados por fuego, porque la obra se les quemará. Entonces, para que recibáis el galardón completo, no sea que al final yo venga a darme cuenta que perdí el tiempo. Ahora, ¿hay gente que se extravía, pastor? Sí, y a veces el que uno menos piensa. Por eso Juan dice: cualquiera que se extravía. ¿Cómo me puedo yo extraviar? Cuando me sobrepaso al no permanecer en lo revelado. Cuando yo digo: es que esto me parece muy poquito. 66 libritos nomás en esta Biblia de bolsillo. Yo voy a creer también lo que dicen estas otras cosas, así vayan en contravía. Esto me sirve como bagaje cultural, todas esas cosas para ser un sapiente teólogo. Que se sobrepasa y no permanece en lo revelado. ¿En lo revelado por quién? Por el Padre, en Cristo Jesús, por la obra del Espíritu Santo. Es que mire qué atrevido es uno. El Padre Celestial dice que con esto tengo. ¿Quién lo dice? El Padre Celestial. Y yo digo que no. Entonces no persevero en lo que el que no se equivoca me mandó a seguir. Por lo tanto, dice Juan: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo. ¿Cuál es la doctrina de Cristo? Pablo la anunció muy claro ya en 1 Corintios capítulo 15, versículo 1 al 3. Que el Señor fue crucificado conforme a las Sagradas Escrituras, que fue sepultado conforme a las Sagradas Escrituras y que resucitó conforme a las Sagradas Escrituras. Tanto Juan como cualquier apóstol de sana doctrina nos dicen lo mismo. Y dice: no persevera, o sea, que no, es que muerte, sepultura y resurrección y ascensión y retorno, eso es como muy poquito, añadámosle más. Escribamos otro evangelio, hombre, aclaremos esto. Entonces, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de ¿quién? Si hay doctrina de Cristo es porque hay doctrinas que no son de Cristo, son de cualquier otro. Entonces, para mí, la doctrina de Cristo es el camino por el cual debo andar. Ojo, las obras de la carne son pecado, pero el énfasis que está haciendo Juan en estas 3 cartas es el pecado de la falsa doctrina, de las doctrinas heréticas, porque no solamente debo cuidarme de caminar en la carne, en las obras que conozco o son populares, sino que también yo debo ser sano en lo que creo, porque puedo tener mi mente llena de basura.
y no persevera en la sana doctrina de Cristo, mire lo que dice Juan, no tiene a Dios. No tiene a Dios. Así pues, tenga mucha pompa, escriba muchos libros, tenga mucho público. Es que recuerden que un tumor no deja de ser tumor porque es muy grande. Es un tumor grande. Es tan peligroso como un tumor pequeño. Ay, no, es que allá va mucha gente. ¿Qué hacemos pues? ¿Qué hacemos pues? Entonces, Juan dice que el que no persevera en la sana doctrina de Cristo no tiene a Dios. Y no lo tiene. Qué tremendo. Yo creyendo que tengo a Dios y no tengo nada. No tiene a Dios. No es digno, por ende, de Dios. Y si no soy de Dios, como no hay nada en la mitad, si yo no soy de Dios, ¿de quién soy? Del maligno. O soy hijo de Dios, o estoy sujeto al que gobierna en las tinieblas. Pero no se queda ahí la cosa. El que persevera en la doctrina de Cristo, o sea, el nacido de nuevo, con mente renovada, permanece y defiende el tesoro recibido en Cristo Jesús. Y escuche bien, cuando Cristo Jesús ve, porque Cristo Jesús está vigente, Él está sentado a la diestra de Dios, el Padre está sentado al lado del Señor Jesús, el Espíritu Santo está aquí con nosotros. El que persevera en la doctrina de Cristo no solamente hace bien en guardarse perseverando en la doctrina de Cristo, sino que tiene un gran respaldo. Cristo mismo lo guarda, porque Él ya dijo: nadie los arrebatará ¿de qué? De mi mano. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y tiene al Hijo. Entonces, la Trinidad a nuestro favor, en nosotros y por nosotros. Tremendo tesoro entonces el que nos ha sido dado. Hay gente que se pasa la vida cuidando 3 pesos o 3 cualquier cosa, pero es que a nosotros se nos ha dado el privilegio de pasar la vida cuidando el gran tesoro de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo han hecho morada en nosotros. Tremendo. Ese sí tiene al Padre y al Hijo. Y aquí viene otra cosa, porque a veces nos la damos de muy sobrados. No, yo soy una persona firme en la doctrina, yo me puedo sentar con cualquiera. A mí no me pega nada. No me pega nada la gripa. Escuche, vea. Si alguno viene a vosotros, alguno, entiéndase aquí, cualquiera. Puede ser Tarzán, la mamá de Tarzán, Chita, Tantor, León. Si alguno viene a vosotros, cualquiera, yo no me debo dejar impresionar y mucho menos ser laxo en cuanto a la defensa de esa sana doctrina que en Cristo Jesús he recibido. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, ojo pues, es como si me llegaran a mí con un frasco de veneno y yo me lo tomo diciendo que no me va a hacer daño. ¿Cuál doctrina es la que no trae? La de que Cristo no es Jesús, por lo tanto, el Dios no se ha encarnado y se ha hecho hombre, porque el Cristo encarnado, entiéndalo así, es la piedra angular de la sana doctrina. Puede que a usted, a mí, no nos parezca importante, pero es que el asunto no es si a mí me parece importante o no, es que a Dios le parece importante y con eso tengo. Y no trae esta doctrina. Ojo con esto, mire, es tan fácil enredarse. La escritura por allá dice, el que cree estar firme, mire que qué. Allá en Gálatas capítulo 6, Pablo se está refiriendo a las obras de la carne del capítulo 5. Pero aquí estamos refiriéndolo a la sana doctrina y a la falsa doctrina. Hay personas que se creen muy firmes en la sana doctrina y por eso abren sus ojos y escuchan y hablan y leen y se meten con una cantidad de cosas creyendo que están firmes. Pero mira lo que dice Juan. No es que Juan tema que la doctrina sana no vaya a perseverar y se vaya a deteriorar. No. Él está hablando es por el eslabón débil de la cadena que soy yo. Yo soy el eslabón débil de la cadena. La doctrina es perfecta, el Padre es perfecto, el Señor Jesús lo es y el Espíritu Santo, imagínate. Pero es que debo recordar que yo no soy Dios. Por lo tanto dice, y no trae esta doctrina, pues, no lo recibáis ¿dónde? En casa. Es que yo lo atiendo en la oficina.
Ah, es que es en el carro, el carro. Ah, es que es en el templo. Ah, es que es en las reuniones. Ah, es que es en los paseos, en el paseo. Ah, es que es en las salidas a comer hamburguesas, en la salida, etcétera, etcétera, etcétera. Ojo, no es ser groseros, es ser firmes. Es que aquí se me puede perder el asunto de la eternidad. No lo recibáis en casa. Yo me dije, tan estricto este Juan, se han pasado 2000 años ahora con esto de las cibercomunicaciones. No lo recibáis en el WhatsApp, ni en el Facebook, ni en todas las cosas que manejan ustedes, tan adelantados. Yo escasamente mando mensajes. No lo recibáis en casa. ¿Por qué? Miren lo que Juan va a decir. Dice, ni le digáis, aún debo cuidar mis palabras y actos hacia esos portadores de las falsas doctrinas. Bienvenido. Porque es que ¿cómo puedo acoger al que Dios rechaza? ¿Cómo puedo acoger al que Dios rechaza? Le estaría diciendo mentiroso al Padre Celestial, diciéndole, usted sí es muy fanático, Dios. Yo acusando a Dios de fanático. Si Él por algo está diciendo esto, yo debo prestarle atención. No le digáis bienvenido. Porque el que le dice, cualquiera que le diga, es que esto no es porque sea pastor o porque sea oveja o porque sea... No. Porque el que le dice, bienvenido, que sea amigable con estos anticristos, ojo pues, mire lo que dice la Escritura, participa en sus malas obras. Es decir, se hace cómplice de sus delitos contra Dios. Uy, John, pero eso es como muy serio. No, es que es muy serio. Piensen en mí nomás, como soy de amiguero. Sí. Pero es que es Dios el que me lo está diciendo. Y si es Dios el que me lo está diciendo, hombre, por algo me lo está diciendo. Participa en sus malas obras. Y entonces dice Juan, y quería acabar esta carta hoy, así que tolérenme un poquito más. Aprovechemos que hay paro. Tengo muchas cosas que escribiros, dice Juan. ¿A quién se lo dice? A los hijos, o sea, a los miembros de la congregación local, que él llama a la señora ¿qué? Elegida. Sí. O sea, no son unos hijos que tuvo él con una señora. Estamos hablando de que el anciano discipulador está hablándole a una congregación local y les dice, tengo muchas cosas que escribiros, muchas cosas. Entonces Juan, al decir muchas cosas, está anunciándoles una visita. Supongamos que no se hizo la visita porque no es clara si se hizo o no se hizo la visita. Si no hizo la visita, con la primera carta que ya leímos y desmenuzamos tenemos suficiente para andar firmes en la sana doctrina. Tengo muchas cosas que escribir, dice Juan, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar face to face para que nuestro gozo sea cumplido. Gozo, entiéndase, el inmenso regalo de Dios, que es compartir con hermanos y hermanas que andan en la verdad. Hay algo espectacular. Hay personitas que pasan su tiempo libre y de ocio, si es que lo tiene, con cualquiera. Son como la cola del león, que la mete en cualquier lado. Hay un dicho que dice, creo que es de Salomón, es mejor ser cabeza de ratón que cola de león. Mire que un ratoncito cuida la cabecita, un león mete eso en cualquier pantanero, la cola, para que nuestro gozo sea cumplido. Qué gozo inmenso es, por ejemplo, una reunión como esta, en la que usted y yo, a pesar de todo el complicado, hay gente que quiso haber llegado, pero están por ahí en un taco oyendo cacerolas, pero créanme que uno hace lo posible por llegar. No sé que ustedes, para mí se me hizo casi que eterno este tiempo de no estar juntos los martes, pero qué gozo y qué inmenso privilegio es poder vivir y compartir tiempo con aquellos
que viven y perseveran en la verdad. Bueno, y les dice: los hijos de tu hermana, o sea que la señora esa tiene una hermana, es otra congregación local, de congregacional local a congregación local, diciendo: hey, no son los únicos que andan en la verdad, hay otros. Los hijos de tu hermana, la elegida, ¿sí?, te saludan. Qué bello. Amén. Y llegamos por lo menos a lo que el Espíritu Santo nos ha mostrado en su misericordia en la lectura juntos de esta segunda carta. Si Dios nos da la vida, la próxima vez veremos algo de la tercera, o la tercera completa si es posible, para ingresar, si Dios nos da la vida, en Hechos. Gracias, Espíritu Santo. Señor, te damos gracias por este tiempo en el que hemos podido compartir de tu bendita palabra y regocijarnos contigo en ella. Permítenos valorar lo que es esto de la sana doctrina, Señor. Permítenos entender lo que es esto de la sana doctrina y por qué es tan importante, Señor. Porque inclusive puedo guardarme en todas las otras obras de la carne, pero si fallo en esta, perder el tiempo. ¿Qué cosa? Salimos de este lugar, hermano, de tu presencia. Gracias por guardar en paz nuestra ciudad y nuestro país. Gracias por llevarnos a casa, esta terrenal que tenemos, a donde vamos ahora a descansar, mientras nos permite el privilegio de partir hacia la eterna, o que tú vengas por nosotros. Amén y amén. Dios nos bendiga.